Hola, bienvenidas a todas al curso de rostros en mosaicismo. Hoy les voy a mostrar cómo podemos hacer cualquier rostro, ya sea humano o ya sea de algún animal, para que ustedes puedan realizarlo sobre un mosaico, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el diseño que vamos a utilizar, ¿sí? Hay muchos diseños en internet que ustedes lo pueden imprimir, que vienen específicamente para hacer mosaicismo. Hay otros que vienen también para vidrio o vitral. Esos los pueden utilizar, son muy simples para comenzar. Pero en este caso, son rostros, lo que vamos a necesitar son imágenes que nos sirvan para este trabajo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de buscar alguna imagen que nos ayude a realizarlo. En este caso yo elegí este cuadro, que es uno de los que más me gustan a mí, ¿sí? Fíjense que el rostro está libre, ¿sí? Tiene estas pequeñas ondulaciones del cabello que quedan muy bonitas, con diferentes colores, ¿sí? Me gustó mucho, ya tiene el trabajo como marcado como un mosaicismo, entonces eso nos ayuda a trabajar también con los colores, ¿sí? Fíjense qué hermosa es uno de mis cuadros favoritos y bueno, siempre lo quise hacer y ahora se me ocurrió imprimirlo para poder mostrarles cómo se hace la tela, ¿sí? Hay tres formas de hacer el trabajo, ¿sí? El primero sería directamente sobre una madera, o sea, nosotros imprimir en casa o en algún lugar una imagen tamaño A4 más o menos, o el tamaño que ustedes quieran. Si lo quieren hacer más grande también pueden hacerlo, y imprimirlo a color, ¿sí? De la mejor calidad que puedan. Y lo que vamos a hacer es tener una madera que puede ser fibro fácil o puede ser una madera que tengamos en casa que ya no utilizamos. También puede ser, muchas veces compramos este tipo de cuadros con marcos con vidrio, eso nos puede servir como base para hacer el diseño ahí, ¿sí? De paso también, cuando lo terminamos, lo podemos enmarcar. Entonces, la primera parte sería el dibujo y la base, ¿sí? Esa sería la forma más fácil de realizar el diseño, ¿sí? O la base para empezar a armar. La vamos a pegar sobre la base de madera con cola de carpintero, ¿sí? Para que esta imagen ya nos quede como base para ir trabajando arriba, ¿sí? Bueno, la segunda opción sería pasar de una imagen pequeña, por ejemplo, que nosotros tenemos una foto o una imagen pequeña que tengamos y queremos pasarla a la base directamente o dibujarla, se puede trabajar a escala. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tenemos una imagen muy pequeña, poder agrandarla al tamaño que nosotros queremos. Esta parte es un poco más difícil, se requiere experiencia en dibujo para realizarlo, pero yo les voy a explicar cómo se puede hacer para que ustedes más o menos entiendan cómo se hace el paso, ¿sí? Bueno, fíjense, yo acá les voy a hacer un ejemplo con una rosa, ¿sí? Que yo dibujé. Tiene un tamaño bastante pequeño y lo que nosotros queremos es ampliarlo en esta hoja A4, ¿sí? Entonces acá tenemos el dibujo. Lo que vamos a necesitar es regla, un lápiz y una goma por si nos equivocamos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es primero hacerle la grilla arriba o la tabla, ¿sí? Primero le vamos a hacer un rectángulo alrededor para saber más o menos las dimensiones que tiene la rosa, ¿sí? Vamos así. Y así. Hacemos un rectángulo alrededor de la rosa para saber más o menos las dimensiones. Una vez que tenemos el rectángulo, ¿sí?
medidor, le vamos a medir. Este mide 7,5 y este mide 10, ¿sí? Entonces 7,5 le vamos a marcar cada 1 centímetro. Cada 1 centímetro. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer del lado opuesto. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, marcamos la tabla. Esto es una técnica que se utiliza mucho en dibujo para trabajar a escala. Vamos a marcar del otro lado también. Bueno, fíjense, les queda así, ¿no? Entonces los cuadraditos, como ven acá, son de 1 por 1, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a tener como referencia en la imagen esta son los puntos que van marcando en la línea donde va cruzando, deja un punto, ¿sí? Entonces ustedes van a ir siguiendo esos puntos en la otra grilla, en la otra que vamos a hacer. Acá vamos a hacer otra vez. Si este era, por ejemplo, si nosotros queremos que esta imagen sea el doble de tamaño, si este lado medía 7,5, va a medir 15. Y si este lado medía 9, va a medir 18, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra grilla más grande. Y en esta grilla de la hoja grande, en vez de marcar por 1 centímetro, vamos a marcar por 2. Cada 2 centímetros. Entonces acá nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Agrandado al doble. Si yo acá tenía 7,5, acá vamos a tener 15. Si yo acá tenía 9, acá vamos a tener 18. ¿Sí? O sea, sería el doble. ¿Para qué? Para que esta flor nos quede el doble de tamaño. Por eso se llama a escala. Entonces, vamos a marcar de este lado, ahora también cada 2 centímetros. También recuerden que cuando agrandamos tiene que ser siempre en cuadrados, no se puede agrandar en rectángulos porque si no la imagen se deforma. Entonces en este caso siempre es preferible seguir las dimensiones que ya tenemos y con esas agrandamos, ¿no? Así también podemos ver si nos entra en la base que tenemos o de qué forma lo arreglamos para que eso entre en la base, ¿no? Muchas veces hay que sacarle alguna línea para que nos entre o acomodarlo para que el tamaño nos quede justo. Bueno, entonces así quedaría la grilla más grande, ¿sí? O sea, tenemos esta pequeña y esta más grande, ¿sí? Entonces, este dibujo que tenemos acá lo vamos a pasar al grande, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, que nosotros tenemos acá 1, 2, 3 cuadraditos y en la esquinita de ese cuadradito pasa la leñita, ¿sí? De la flor. Y después sube por acá, baja por acá. Lo que nosotros tenemos que ir marcando son los puntitos.
Ahora les voy a mostrar cómo hacen los chicos a veces en la escuela, que siguen los puntitos. Bueno, es más o menos lo mismo. Fíjense, ¿ven? Entonces vos vas marcando los puntitos donde toca el dibujo en las líneas. Y así ustedes lo pueden ir dibujando, ¿sí? En una escala, en la otra tabla que hicimos para agrandarlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero empezar a dibujar esto, me voy a fijar que tengo 1, 2, 3. Entonces acá en la grande le voy a poner 1, 2, 3 y sé que en esta esquina del tercero toca la línea, ¿sí? Les voy a marcar. Después sé que sube un poquito más arriba en la siguiente, entonces marcamos el punto. De ahí vamos dibujando, ¿sí? Después tenemos este de acá, vamos moviendo para que nos quede como se ve en la imagen, ¿no? Después tenemos este de acá. Lleva un poquito de más tiempo, pero a veces nos saca de apuro cuando necesitamos dibujar algo rápido, no tenemos la impresora para hacerlo, como es mi caso, yo tuve que salir a imprimirlo, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a agrandar cualquier tipo de imagen, no solamente esta que les estoy mostrando. Puede ser un rostro, puede ser una foto. Entonces fíjense cómo así vamos dibujando la flor, ¿no? Con los puntitos, donde pasan los puntitos en las líneas. Entonces ahí vamos dibujando, como hacen los chicos en la escuela, que siguen los puntitos y pueden dibujar la imagen, ¿sí? Bueno, fíjense, yo acá ya estoy avanzando el dibujo, ¿sí? Miren cómo va quedando la flor, ¿sí? Un tamaño mucho más grande, que sería el doble de tamaño. Y voy siguiendo también los puntitos. Yo igual como les decía, tenemos que tener ya una experiencia en dibujo para poder hacerlo, pero también si es la primera vez que lo hacen, lo pueden intentar, ya que es una forma muy fácil de poder dibujar algo que queremos, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, así quedaría la rosa al tamaño doble de lo que necesitamos para poder trabajar sobre ella, ¿sí? Una vez que la tienen, la pueden calcar en la base, o también pueden trabajar directamente como les mostré, pegan el dibujo y trabajan arriba del dibujo. A ver si lo pueden ver. Entonces esta era la original y esta es la más grande. Y fíjense que duplicamos el tamaño. Bueno, la tercera opción sería trabajar sobre una malla de fibra de vidrio. Es otra de las técnicas que manejamos en mosaicismo, pero también nos ayuda a poder hacer el rostro sobre la malla y después colocarlo en la base que nosotros queramos. Esta es otra forma también de hacer rostros. Muchas personas lo utilizan de esta forma porque es más cómodo para después instalarlo. La malla te permite instalarlo sobre un mueble, sobre un piso, sobre un cuadro, sobre una pared, ¿sí? Esa es la facilidad que tiene la malla, entonces es por eso que muchas personas utilizan o prefieren este método. Yo ahora les voy a mostrar cómo armarlo y qué materiales se necesitan para hacerlo en caso de que ustedes no usen esta técnica, qué materiales tienen que tener en cuenta. Lo primero que necesitamos es la base de madera, ¿sí? Después vamos a colocar el dibujo impreso, que puede ser el dibujo que imprimimos o el dibujo que hicimos ya a escala, ¿no? En este caso, si quieren hacer la flor que ya hicimos a escala, sería este dibujo. O si quieren utilizar el que imprimimos, usamos este, ¿sí? Después, arriba del dibujo vamos a poner un plástico, ¿sí? El plástico puede ser papel film
o cualquier plástico de librería, ¿sí? Fíjense, puede ser un plástico como este que se encuentra en librería transparente o un papel film, ¿sí? De cocina. Cualquiera de los dos nos sirve y la función que cumple es separar el dibujo de la malla, ¿sí? La malla es esta de acá, es una malla de fibra de vidrio. Fíjense que tiene huequitos, ¿sí? Es como si fuese una mosquitera más o menos, un poquito más grande. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre la malla con la guía del dibujo abajo, ¿sí? Pero lo que nosotros no queremos es que nuestro diseño se pegue al papel que está abajo, porque si no después no lo vamos a poder instalar. Entonces necesitamos sí o sí poner un plástico entre medio, ¿sí? Entonces ponemos, repito, la base, el dibujo, el plástico o papel film y la malla de fibra de vidrio, ¿sí? Así nos va a quedar armado. Lo podemos pegar con un poquito de cinta, ¿sí? Alrededor, cinta de papel, y así tenemos la base para empezar a trabajar sobre el diseño. Una vez que esté seco, esto va a estar pegado sobre esta malla, y esta malla se puede instalar en diferentes lugares o en el soporte donde ustedes quieran, ¿sí? Así que bueno, estas serían las 3 formas de armar la base para empezar a trabajar. Bueno, en cuanto a material, el pegamento, tanto para trabajar sobre el diseño directamente o sobre la malla, va a ser la cola de carpintero, ¿sí? Con esto vamos a pegar. Vienen de muchas marcas, se puede conseguir en cualquier ferretería o en Mercado Libre o en locales de mosaicismo, ¿sí? Siempre traten de que sea con pico, así les sirve, les funciona mejor a la hora de pegar pequeñas teselitas. De todas formas, en este caso, como las teselas, los pedacitos de material que vamos a utilizar son muy pequeños, este pegamento lo vamos a utilizar en un plato y vamos a ir pegando con una pincita cada pedacito que necesitamos. Pero siempre es bueno que lo tengamos en pico para no desperdiciar pegamento, ¿sí? Bueno, las pinzas básicas de mosaicismo la mayoría ya las maneja, pero se los voy a comentar igual. En el caso que sea la primera vez que ves esta técnica, tenemos la de alicatar, que es para cortes más firmes, como cerámicas, azulejos o piedras a veces, ¿sí? Que son un poco más gruesas y necesitan de más firmeza para cortar. Y la otra sería la de 2 rueditas, o cortavidrio. Estas pinzas se consiguen por Mercado Libre, a veces en combo con otras pinzas más. Se los aconsejo, se los recomiendo, ya que a veces el costo es un poco elevado y al comprarlas en combo esto es un poquito menos, o en todo caso conviene comprarlas todas juntas. Estas son las pinzas básicas para mosaicismo. Con esto pueden comenzar a hacer cualquier diseño. En este caso, la de 2 rueditas se utiliza para cortar vidrios, espejos, cosas más delicadas, teselas de vidrio, esmaltis, millefiori, que son otras varillas que son hechas de vidrio. Lo más delicado siempre se corta con esto. Fíjense que tiene 2 rueditas que funcionan como cortador de vidrio, ¿sí? En este caso, el material que yo conseguí son pequeñas teselas de vidrio. Fíjense que son muy muy pequeñitas. A ver, les voy a mostrar con otro color. Bueno, fíjense, ¿ven? Son bastante pequeñas. Y lo que nosotros vamos a hacer es cortar los pedacitos con esta pinza, que es la de 2 rueditas, que es justamente para teselitas de vidrio. Yo elegí estas teselitas para hacer el rostro, ya que se necesitan pedazos muy pequeñitos y bueno, esto se me hizo cómodo, ¿sí? Vienen así en rombo o en triángulos, o también vienen en teselitas muy pequeñas de 1 por 1, ¿sí? Gracias por la luz, ahí está. Entonces, bueno, yo tengo de varios colores, los separo en frascos según las gamas, ¿sí? En estas tengo el color cremas y blancas, en estas algunas amarillas y naranjas, y tengo de otros colores, azules, verdes, vienen de muchos colores.
tanto en Mercado Libre como en cualquier local de mosaicismo las pueden conseguir tranquilamente y están enviando todas a domicilio, así que por eso no se preocupen. Y si no, pueden usar material que tengan reciclado en su casa, pueden buscar la cerámica, generalmente vienen en colores cremas y blancos para hacer la piel, o en marrones para hacer los cabellos, eso lo pueden encontrar en casa, o pueden pedir a algún familiar o amigo que tenga material guardado, que siempre tenemos, de alguna remodelación o construcción, eso también les va a servir. ¿Sí? Y después sería cortar las teselitas bastante pequeñas, cosa de que podamos utilizarla para hacer el trabajo. ¿Sí? Bueno, lo siguiente sería pegar el dibujo a la base, como dijimos. Vamos a poner un poco de pegamento en un plato, ¿sí? Vamos a pasarle a la base para poder pegar la imagen, ¿sí? Traten de pasarle bien a toda la base, cosa de que la imagen nos quede bien pegada. Como es un pegamento de madera, es bastante firme, por eso se utiliza en muchas de las técnicas de mosaicismo. Reemplazando a las antiguas, porque la técnica tradicional para hacer rostros se utilizan otros materiales, pero bueno, estos son un poco más económicos y están más disponibles para todos, ¿no? Bueno, una vez que le pasamos a toda la base, ya colocamos bien el dibujo. Y lo pegamos, ¿sí? Bueno, a la hora de hacer un rostro, nosotros fíjense que tenemos partes más claras, ¿sí? Partes más oscuras, que son generalmente las que tocan con el cabello, generalmente tenemos una sombra más oscura, y después está la parte más oscura del rostro, ¿sí? En este caso nosotros tenemos rosados, tenemos unos marrones, de este lado del ojo, fíjense que siempre es más oscuro que este. ¿Por qué? Porque la luz nos está dando de este lado en el rostro. Entonces toda esta parte va a ser más clara y toda esta parte va a ser más oscura. Fíjense que también el rostro tiene una línea, que eso nos puede servir también para delimitar el rostro, eso nos va a ayudar. Y después también el cabello, fíjense que tiene lugares más oscuros y lugares más claros. En este caso usamos marrones más oscuros o negros, y en este caso usamos marrones, amarillos y naranjas, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es dividir esas capas para poder utilizarlas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es marcar estas áreas, ¿sí? Como si fuesen manchas, pero lo que vamos a hacer es utilizar eso como guía, ¿sí? Para colocar las teselitas. Bueno, fíjense como yo acá ya marqué un pedacito, ¿sí? Entonces sabemos que esta parte, toda esta parte va a ir en marroncito claro, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Marcamos el otro sector del otro lado.
fíjense que vamos marcando, entonces así tenemos por sectores los colores, ¿sí? Lo pueden marcar como no, pero al marcarlo ayudamos a ver hasta dónde llega cada color, ¿no? Entonces marcamos por áreas. Este en este caso es un poco rosado, este sería el marroncito claro, ¿sí? Que sigue todo por acá. Después cerca de los labios, fíjense que tenemos otro color, un marrón más oscuro, ¿sí? Dentro del labio tenemos este rojo muy fuerte, después tenemos uno más clarito, acá tenemos un rosadito. Entonces ustedes tienen que ir marcando capa por capa todo el dibujo y así se van a poder ir guiando con los colores y las gamas, ¿sí? Bueno, entonces fíjense cómo va quedando, ¿sí? Acá marcamos tanto los espacios más claros, ¿sí? Como los que son crema, en la nariz también. Todo va marcado por secciones, o sea, se va seccionando por color. Entonces así ustedes se pueden guiar dónde poner el blanco, dónde poner el rosado, dónde poner el marrón, ¿sí? Es una técnica muy fácil para separar y poder hacer el diseño tal cual está, ¿sí? Fíjense que dentro del ojo también tenemos un gris acá, después tenemos un marrón oscuro, un negro que es el centro, acá tenemos un poquito de rosado y acá un poquito de gris y blanco, ¿sí? Y así nos queda todo seccionado. Fíjense que acá en el cuello también yo los seccioné por colores, ¿sí? Para poder realizar el rostro. Bueno, para comenzar a hacer el diseño vamos a necesitar una pincita. Podemos usar una pincita de pilar o las pincitas que vienen para mosaicismo. Para otros trabajos también las pueden conseguir en pack, vienen de 4 o 3 pincitas. Es para utilizar pedacitos muy pequeños, ¿sí? Entonces nos va a servir para poder agarrar la teselita, poner el pegamento y pegarlo, ¿sí? Otra cosita que vamos a utilizar son las bandejitas para poder cortar los pedacitos bien pequeños y la pinza que ya les mencioné anteriormente, que es la de 2 rueditas, ¿sí? Para ir cortando cada teselita y pedacito para hacer cada área de color. Bueno, yo acá empecé a hacer un ojo. Entonces lo primero que vamos a hacer es le voy a sacar estos pedacitos y vamos a hacer el centro. Fíjense que son pedacitos muy pequeños, le ponemos pegamento y lo colocamos en el lugar donde debe ir, ¿sí? Presionando un poquito y respetando las líneas, ¿sí? Traten de respetar siempre las líneas. Este marrón iría de este lado, pero está muy grueso, así que lo vamos a cortar. Vamos a cortar un poquito más finito. Para que nos entre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, lo vamos a jugar. Esto es un trabajo como de cirujano. Bueno, la verdad que es un trabajo muy detallado y es por eso que lleva tanto tiempo realizarlo, ¿sí? Bueno, en este caso nos queda bien, así que vamos a colocar un poquito nomás y lo colocamos en la figura, siempre presionando para que el pegamento se adhiera, ¿sí? Esta figurita también nos queda un poquito más grande, así que la vamos a recortar un poquito. Y la vamos a ir colocando. Fíjense que para el centro del ojo utilicé un negro.
Después, para el color del ojo utilicé un marrón. Las sombras son grises del ojo. Y después, para una luz dentro del ojo, utilicé un color que es como blanco rosado, ¿sí? Como un rosadito. Este me parece que es así. Entonces, vamos a colocar, presionando siempre. Tratando de que las teselitas queden lo más juntas posible. De todas formas, al final, cuando ya esté terminado, le vamos a poner pastina. Así que no se preocupen si quedan huequitos, porque eso, la pastina después, o la masilla para juntas, ya hace que la terminación quede todo igual, ¿sí? Vamos a continuar con el ojo. Siempre acuérdense que hay que seguir el dibujo tal cual lo habíamos hecho. Vamos a, en parte de arriba le vamos a colocar un rosadito. Si queda un poco de pegamento, lo sacamos. Así no molesta cuando tenemos que poner otra teselita. Vamos a cortar lo que sobra. Seguimos haciendo el ojito de arriba. Acá tiene un poquito que le sobra, así que le vamos a cortar. Estos trabajos son totalmente terapéuticos. Ustedes van a ver que al realizarlo están trabajando muchas cosas, como la paciencia, el desafío. Eso se utilizan muchas veces como técnicas de arte terapia. Acá iría un grisecito, un poco más oscuro. Empieza con rosado, pero termina con gris. Así que le vamos a poner un color más grisáceo. Este, por ejemplo, tiene dos colores. De un lado es blanco y del otro es gris. Así que está bueno porque se puede utilizar de las dos formas. Siempre presionando y respetando el dibujo, ¿sí? Me falta un pedacito más claro. Como para delimitar el ojo, así que lo vamos a poner. Y así vamos armando el rostro, ¿sí? Yo voy a pegar el otro centro que había hecho para el ojo acá, para el otro ojo. Lo voy a dejar ahí.
siempre quitando el excedente de material. Y lo que voy a hacer ahora es remarcar el rostro. Lo vamos a hacer con este negro, las especialistas negras. Siempre presionando y acomodando, ¿sí? Bien, no lo dejen así nomás como lo pone, porque si no se puede deformar el dibujo. Yo les recomiendo que si es la primera vez que lo hacen, traten de hacerlo en tamaños mucho más grandes. Eso les permite, por ejemplo, en la zona de los ojos, que sea un poco más grande y no tengan que cortar las teselas tan chiquitas. Estos marcos que le hacemos a los rostros, muchas veces las cejas, son líneas importantes que debemos respetar, pues es lo que delimita el rostro, ¿sí? En este caso la imagen tiene colores un poco más pálidos, a mí me gustan mucho los colores llamativos, más coloridos, así que es posible que el cabello se lo haga de otro color, siempre respetando el dibujo. Ya casi terminamos este pedacito del rostro. Yo voy a seguir avanzando y después les voy a ir mostrando cómo va quedando de a poco. Bueno, como ven, yo voy avanzando en el rostro, ¿sí? Así va quedando, fíjense, los ojos y las sombras. Hicimos la línea del rostro y la sombra más oscura. Ahora vamos a trabajar en los colores más claros. Acá le estoy terminando las sombras del ojo y toda esta parte que es la más oscura para delimitar bien las sombras, ¿sí? El lado donde va más oscuro.
Bueno, fíjense, así va quedando el rostro. ¿Sí? Fíjense cómo las sombras yo utilicé colores oscuros como negros, marrones, grises para los ojos, ¿sí? Para marcar, definir alguna línea, las cejas, ¿no? Que yo les hablaba antes, que son líneas importantes que hay que marcar, y también las sombras de la nariz o la boca, ¿no? Y para los lugares que son un poquito más claros, utilizo generalmente los colores piel o grises claros o rosaditos oscuros, y las luces que son las que le dan la claridad, digamos, al rostro, le utilizo blanco, colores cremas, ¿sí? Ahora yo estoy terminando el cuello, la parte del cuello de las luces, y ya terminaríamos lo que es el rostro, después pasaríamos al cabello, ¿sí? Siempre vamos a tratar de comenzar por el centro y después lo que está fuera. Muchas veces cuando no tenemos los colores que necesitamos para hacer el rostro podemos variar, ¿sí? Siempre sabiendo que hay colores que son más oscuros que otros y se pueden reemplazar por los colores que tenemos en la imagen. En este caso yo también reemplacé algunos colores según las teselas que yo tenía y lo fui diseñando a mi gusto, ¿no? No tiene que ser tal cual la imagen, pueden ir variando y cambiándole cosas como ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, en el cabello, si ustedes quieren agregarle unas florcitas, o donde sostiene el cabello le quieren hacer con un pedacito de plato, todo puede ser, todo se puede ir cambiando, ¿sí? A gusto, no tiene por qué ser tal cual la imagen que nosotros tenemos, pero sí hay que seguir el diseño y las líneas. Acá creo que ya tenemos citos para continuar. Ya quedamos el rostro y el cuello, ¿sí? Ahora lo que vamos a trabajar es el cabello. Yo voy a utilizar otros colores. Vamos a utilizar para los colores oscuros unos rojos y después para los claros ya naranjas y amarillos. Bueno, fíjense este detalle. Yo tenía un corte que no usaba, ¿sí? Y lo pude cortar para hacer, podemos cortarlos para hacer teselas. Y en este caso yo lo que voy a utilizar es la parte de los dibujos, ¿sí? Sería la parte más plana, y lo voy a utilizar para hacerle lo que sería el lazo del cabello, ¿sí? Es para también darle un poco de contraste, diversión y creatividad, ¿sí? Fíjense que si yo tengo el plato así, nosotros podemos con esta pinza podemos ir cortando de 2 o 3 centímetros, un poquito menos, ¿sí? Nos queda así, y después lo que le vamos a sacar es la parte plana, ¿sí? Esta parte que sería la base del plato se la vamos a cortar. Y nos queda una teselita y nosotros la vamos a cortar para hacer los lazos del cabello. Por eso les decía que ustedes pueden utilizar otros materiales que tengan en casa y también ir variando.
según el diseño que tenemos y ser un poquito más originales. Fíjense, por ejemplo, yo acá voy a pegar un pedacito del plato para hacer un pedazo de lazo, ¿sí? ¿Ven? Y así podemos ir haciendo el lazo, ¿sí? Con otro tipo de materiales. Bueno, así van quedando los lazos, ¿sí? Del cabello. Fíjense, ¿ven? Hechos con el platito que les enseñé recién. Bueno, acá también les quiero mostrar una tacita que yo tenía también. Le recorté los bordes. La tacita se me había roto. Fíjense que tiene este borde, que es muy particular con florcitas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es recortar las florcitas para poder utilizarlas en el cabello de la chica, ¿sí? Entonces aquí fui recortando. Recortando los pedacitos del borde y así podemos utilizar las florcitas para nuestro diseño. Fíjense, ¿ven? Así quedan los pedacitos y entonces así podemos agregarle algunas florcitas al cabello para darle algún detalle, ¿sí? Bueno, fíjense que en la parte de lo que serían las raíces, como yo voy a utilizar rojizos, vamos a utilizar los colores más oscuros, lo que sea las raíces, en las sombras y en la parte de atrás, ¿sí? Todo el resto, que son como los mechones que se mueven, ¿no? Todos esos vamos a utilizar colores claros porque eso le da movimiento y aparte porque le está dando la luz. Entonces esos mechoncitos se hacen más claros y los colores oscuros se utilizan para la parte de atrás o la de más arriba, ¿sí? Y para las sombras de los mechones. También para las partes que están cerca del rostro, ¿sí? Es para darle sombra. Las florcitas las voy a ubicar dentro del cabello. Fíjense que quedaron así las teselitas. Entonces yo les voy a poner algunas florcitas para que quede un detalle dentro del cabello. Entonces acá estoy utilizando unos rojizos más oscuros. Y a medida que me acerco al rostro o a las ondulaciones, utilizamos colores más claros. Por ejemplo, en este rojizo que nosotros estamos utilizando acá, lo podemos continuar con un naranja y después de ese naranja con un amarillo más oscuro y después con uno más claro. Así logramos un degradé de colores, o sea, del más oscuro al más claro, y le damos movimiento al mechón. Bueno, acá pueden ver lo que les mencionaba anteriormente, ¿sí? De cómo el color nos puede ayudar a darle movimiento y aparte a mostrar cómo se va aclarando el mechón según la luz. Más atrás lo vamos completando con los más oscuros.
Fíjense cómo en el cabello yo utilicé los degradés que les mostré, ¿sí? En la parte de atrás los colores oscuros, ¿sí? Y después en los mechos va de oscuro al color más claro. Entonces, fíjense que utilice tanto acá como en los de más abajo, respetando siempre la dirección del cabello, ¿sí? Si va para allá, si va para acá, la ondulación. Después el detalle que habíamos visto del plato, y también acá en este extremo le agregué las florcitas, como pueden ver, de las tacitas, solo la puntita, un pequeño detalle muy femenino en el cabello. Como les decía antes, podemos hacer obras muy creativas si tenemos un poquito de imaginación. No necesitamos seguir exactamente los colores, pero sí el diseño y las líneas, ¿sí? Podemos utilizar muchísimos materiales y realmente lograr cosas muy bellas usando platos, tazas que generalmente tienen detalles, o cerámicas o azulejos que tengan relieves, y quedan muy bonitos, muy lindos. Ahora vamos a trabajar en el fondo, que ya es lo último que queda, y así ya podríamos pasar a la pastilla. Bueno, les quiero mencionar este libro que es de un artista de Estados Unidos. El libro está en inglés, pero ustedes lo pueden traducir tranquilamente. Yo me lo compré hace poco y quería compartirlo con ustedes. Y más que nada porque ahora llegamos a la etapa del fondo, del cuadro, entonces quería mostrarles que hay diferentes formas de hacer los fondos de un mosaico, ¿sí? Entonces fíjense acá, a ver si se alcanza a ver. Fíjense que hay diferentes tipos, ¿sí? Está el que sigue la forma por completo, ¿ven? Siguen por completo la misma forma del pez y lo va rodeando todo el fondo, va rodeando. Después tenemos este que sería el más usado, donde tenemos una línea que sigue la forma y luego detrás es todo regular, o sea que son todos cuadraditos. Y también tenemos la otra forma, que es generalmente la más usada, que es todos los pedazos rotos, ¿sí? O sea, todos los pedacitos de teselas, así como los tenemos y los pedazos que tenemos, llenando todo el fondo, ¿sí? El que yo voy a utilizar es este de acá, es el de los pececitos, donde está todo recto, o sea, son todos cuadraditos seguidos, ¿sí? En la misma forma. Bueno, lo que yo voy a usar para el fondo son estas teselas, que son cuadraditas de 1 por 1, ¿sí? Todas azules de diferentes tonalidades. Así que las voy a ir acomodando. Y en los lugares donde le falta, le voy a ir agregando la teselita. Como les dije, hay muchos estilos para terminar el fondo del cuadro con mosaico. En este caso yo elegí este porque me parece que corta con lo ondulado de la imagen, entonces le da mucho más poder al rostro. Esos tres que yo les enseñé en el libro son los básicos, pero hay muchos más. Les recomiendo que busquen porque es muy lindo toda esa información. Y si no, se pueden comprar el libro que la verdad que tiene muchísimos tips y es muy bueno, se los recomiendo.
Aparte también siempre hay que tener en cuenta los colores complementarios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los naranjas son complementarios del azul, entonces todos los cuadros que nosotros hagamos con colores complementarios siempre nos van a quedar bien y van a combinar, ¿sí? En el caso del amarillo sería el violeta y en el caso del rojo sería el verde, ¿sí? Bueno, yo voy a ir continuando con el fondo. Cuando ya lo tenga se los voy a mostrar. Así ustedes ven cómo queda. En el caso de las áreas que hay que rellenar, ¿sí? Como estas, que si bien no mantenemos los colores porque son de diferentes gamas, hay que mantener siempre la línea, ¿sí? Fíjense que todos los cuadraditos siguen, aunque acá se corte la forma, igual sigue la línea, ¿sí? Y así queda un trabajo muy profesional. Voy a continuar con las de aquí arriba, que las estoy cortando a medida también para que quede de la misma forma que les mostré antes. Ustedes pueden continuar con el fondo en caso de que la base sea más grande. Yo en este caso decido dejarlo así, pero pueden continuar todo el fondo si desean, ¿sí? Así vamos haciendo todo el bordecito hasta terminar toda la zona. Así quedó entonces, fíjense el fondo, muy bonito, con diferentes gamas de azules. Y fíjense cómo contrasta con los naranjas y amarillos y rojos del cabello. Bueno, ahora les voy a comentar, el siguiente paso sería cómo preparar la dorada o pastina. En lugares donde hay mucha humedad o mucho frío, es mejor si lo hacemos un poquito más líquido, porque las temperaturas a veces nos secan muy rápido la pasta para poder aplicarla. Entonces en ese caso la podemos hacer un poco más líquida. En este caso lo vamos a hacer como debe ser, espesa, y lo vamos a ir aplicando, ¿sí? Yo les voy a ir mostrando ahora cómo se va mezclando. Esto viene generalmente en bolsas de 1 kilo o a veces 5 kilos, ¿sí? Dependiendo del lugar donde estén. También vienen de diferentes colores, ¿sí? Que eso se nos hace muy atractivo a la hora de hacer mosaíquismo porque podemos utilizar otros colores y quedan muy lindos los diseños. Y también podemos hacer colores nosotros, ¿sí? Generalmente vienen colores básicos como blanco, beige y negro. En caso del blanco es muy interesante tenerla como base, ya que lo podemos mezclar con cualquier acrílico, pintura que tengamos, y lograr colores únicos que a veces en la pastina no vienen o en la elaborada, ¿sí? Bueno, al mezclarlo con un color podemos llegar a lograr rosados, celestes, verdes, muy llamativos, que bueno, obviamente es mucho más lindo, ¿no? Para el trabajo.
Bueno, en este caso yo hice una pastina gris clara, ¿sí? Con un color gris que tenía y una base de pastina blanca. ¿Sí? Acuérdense que se pueden hacer colores muy lindos. Yo en este caso quise hacer este porque creo que va a combinar muy bien con el cuadro, ¿sí? Bueno, fíjense, ya le estoy sacando todo el excedente, ¿sí? Y ya va quedó muy bonito. Limpiando todas las teselitas con un trapo húmedo. Bueno, espero les haya gustado y espero que hagan cosas muy lindas y que les haya ayudado el video para poder entender cómo poder hacer el proceso para hacer rostros. Nos vemos en los siguientes videos. Chao.